Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sinceramente les va a volar la cabeza. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del estrellato turco y específicamente vamos a desvelar una historia que ha generado mucho debate y especulación, la supuesta petición imposible de Demet Özdemir que Can Yaman habría rechazado. ¿Será cierto? ¿Qué hay detrás de estos rumores que han dado la vuelta al mundo? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, analizar las posibles razones y sobre todo, mantener esa chispa de curiosidad encendida que tanto nos gusta. ¿Y si aún no son parte de esta comunidad, a qué esperan? Denle al botón de suscribirse ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones. Esto se pone bueno. La verdad es que cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, hablamos de dos de los nombres más sonados y queridos del panorama televisivo turco. Su química en Erkenci fue simplemente explosiva. Literalmente cautivaron a millones de espectadores en todo el mundo con su romance en pantalla, y como era de esperar, la chispa trascendió las cámaras, al menos eso es lo que muchos deseábamos y especulábamos. Esa conexión, esa mirada, esos gestos, todo invitaba a pensar que había algo más allá del guión. Y quizás para muchos de nosotros, esa conexión fue tan real que nos hizo creer en la posibilidad de una relación fuera de la ficción. Sin embargo, la vida de las celebridades está a menudo envuelta en un velo de rumores, especulaciones y, sí, a veces, peticiones imposibles. Y es aquí donde entra en juego este supuesto episodio entre Demet y Can. Los rumores sugieren que Demet Özdemir habría hecho una petición a Can Yaman que, por diversas razones, él no pudo o no quiso cumplir. Y lo imposible de esta petición es lo que ha alimentado todas las conversaciones. Pero, ¿qué podría haber sido exactamente? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Imaginen por un momento el contexto. Ambos eran jóvenes, estaban en la cúspide de su éxito internacional, la fama los envolvía como una marea y los fans los adoraban con una devoción casi religiosa. En ese ambiente cualquier cosa parece posible, ¿verdad? Pero a veces las realidades son más complejas. Las especulaciones varían, pero una de las versiones más persistentes y que más eco ha tenido es la relacionada con el futuro de su relación, o más bien, con la proyección de esa relación a un nivel más serio. Se habla de que Demet, al ver la intensidad del cariño de los fans y al sentir la química genuina que compartían, habría deseado dar un paso más allá. Quizás, y esto es pura especulación, habría querido que su relación, hasta entonces más bien comentada en los medios pero sin confirmación oficial, se hiciera más pública y sólida. Ponerle un nombre, una etiqueta, un compromiso más firme. Y aquí es donde entra la supuesta petición imposible. Según los rumores, Demet podría haberle pedido a Can que hicieran pública su relación, que asumieran públicamente su noviazgo. Para muchos fans, esto habría sido el desenlace natural y deseado. Demostrar que lo que se veía en pantalla era real, o al menos, que la conexión era lo suficientemente fuerte como para explorarla fuera de los focos. Sin embargo, parece que Can Yaman no estaba en la misma sintonía, o quizás, en ese momento, las circunstancias eran tales que no le permitían hacerlo. ¿Por qué podría Can Yaman haber rechazado una petición así? Aquí hay varias hipótesis, y todas son igualmente intrigantes. Una de las razones más citadas es la presión mediática. Can Yaman, desde el principio, ha sido una figura que atrae una atención masiva y a menudo invasiva. Él mismo ha hablado en entrevistas sobre cómo la fama lo abrumaba y cómo necesitaba espacio. Quizás hacer pública una relación en ese momento con la intensidad con la que ambos eran seguidos, habría significado multiplicar esa presión exponencialmente. Podría haber sentido que no estaba preparado para que su vida privada se convirtiera en un espectáculo constante, o que la relación no tenía la solidez necesaria para soportar semejante escrutinio. Otra posibilidad es que Can tuviera otros planes o prioridades en su vida profesional. En ese momento su carrera estaba despegando de una manera espectacular. Estaba recibiendo ofertas importantes, viajando por el mundo para promocionar sus proyectos, y quizás sentía que enfocar toda su energía en su carrera era lo más importante para él en ese instante. Una relación pública y potencialmente conflictiva con la prensa, podría haber sido vista como una distracción o un obstáculo para sus ambiciones profesionales. Él es conocido por ser muy ambicioso y enfocado en su trabajo, y es posible que haya decidido priorizar eso.
También hay que considerar la naturaleza de la relación misma. A veces la química en pantalla es tan potente que crea una ilusión, un deseo en los espectadores que no se corresponde con la realidad de la relación. Es posible que si bien había una fuerte amistad y una conexión especial entre Demet y Can, no fuera el tipo de amor romántico que Demet buscaba o que los fans creían. En ocasiones los actores pueden ser excelentes compañeros de trabajo, compartir un gran entendimiento y disfrutar de la compañía mutua, pero eso no se traduce necesariamente en una pareja compatible a largo plazo, especialmente bajo la presión del estrellato. La versión de la petición imposible también podría estar relacionada con un deseo de Demet de consolidar su imagen o su carrera de una manera específica. Si bien ambos eran estrellas, quizás Demet veía en una relación pública con Can una forma de potenciar su proyección internacional de una manera diferente. No podemos olvidar que Demet Özdemir es una actriz talentosa y con una gran base de fans por derecho propio, pero a veces, las dinámicas de pareja, especialmente entre celebridades, pueden crear un fenómeno mediático que trasciende a los individuos. Es importante recordar que toda esta información proviene de rumores y especulaciones de fans y medios de comunicación. Ni Demet Özdemir ni Can Yaman han confirmado o desmentido explícitamente esta petición imposible. Sin embargo, el hecho de que estos rumores persistan y que la relación entre ellos parezca haberse enfriado después de Erkencikus alimenta estas teorías. Lo que sí sabemos es que poco después de la serie, las cosas cambiaron. Can Yaman se mudó a Italia, comenzó a trabajar en proyectos internacionales allí, y Demet continuó con su carrera en Turquía, saliendo con otras personas y enfocándose en sus propios proyectos. La dinámica entre ellos cambió y es natural que ante un cambio así, los fans busquen explicaciones. La idea de una petición rechazada es, quizás, una forma de dar sentido a ese distanciamiento, de ponerle una narrativa a la desaparición de la magia que veíamos en pantalla. Es la frustración de los fans al ver que la pareja que tanto amaron en la ficción no se materializó en la vida real. Y aquí viene la parte más difícil de aceptar para muchos: la vida real de las celebridades es, en última instancia, su propia vida. Aunque nos encante verlos juntos y especulemos sobre sus romances, ellos tienen el derecho a tomar sus propias decisiones, a elegir sus caminos y a buscar la felicidad según sus propios términos. Quizás la petición imposible de Demet era, en realidad, una propuesta razonable que Can no estaba en posición de aceptar por motivos personales o profesionales. O quizás la idea de la petición y el rechazo es simplemente una invención creada por la mente colectiva de los fans que deseaban con todas sus fuerzas que su romance de ficción fuera real. Lo que sí podemos aprender de todo esto es la inmensa influencia que tienen las series de televisión y la química de los actores en la imaginación del público. Erkencikus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que creó una conexión emocional muy fuerte entre los personajes y los espectadores. Y es esa conexión la que nos lleva a desear que las cosas salgan de una determinada manera, incluso cuando la realidad nos presenta un panorama diferente. Podríamos teorizar sin fin sobre qué pudo haber sido exactamente esa petición. ¿Un deseo de tener hijos pronto? ¿Una exigencia de pasar más tiempo juntos? ¿Una petición de que Can cambiara su estilo de vida o sus proyectos? Cada uno de nosotros, al verlos, proyectamos nuestros propios deseos y expectativas. Pero la verdad absoluta, solo la conocen ellos. Lo que sí es innegable es el talento y la conexión que Demet Özdemir y Can Yaman demostraron en pantalla. Han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en los corazones de millones de fans. Y aunque los rumores sobre esta petición imposible puedan ser solo eso, rumores, nos recuerdan la fascinación que ejerce el mundo de las celebridades y la forma en que sus vidas, incluso las especuladas, se convierten en parte de nuestra propia narrativa. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de esta investigación. Hemos explorado las profundidades de los rumores, las posibles razones detrás de un supuesto rechazo y la conexión única que Demet Özdemir y Can Yaman compartieron. Lo cierto es que la vida de las celebridades siempre estará rodeada de misterio, y eso, en parte, es lo que las hace tan cautivadoras. ¿Qué piensan ustedes sobre toda esta historia? ¿Creen que hubo una petición imposible? ¿Cuáles creen que fueron las razones de Can Yaman para rechazarla, si es que la hubo? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Vamos a seguir debatiendo y compartiendo nuestras ideas.
Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más investigaciones como esta, sobre sus celebridades favoritas, las últimas noticias del mundo del espectáculo y todo lo que nos apasiona, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta entonces, cuídense mucho.